Buenos días. Muy buenos días. Sea usted bienvenido al proceso de entrevistas de este Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia, le pediríamos nos diera su nombre completo y cargo al que aspira, por favor. Luis Eduardo Gómez García, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. La primera pregunta se la haría yo y me gustaría que nos enumerara, en dado caso de llegar usted a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si me puede detallar qué acciones tomaría para cambiar el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Yo creo que la primera acción sería la consolidación de la democratización del Poder Judicial. Sin duda es por lo que me encuentro aquí, el tema de cambiar el Poder Judicial a un sistema democrático en donde participemos los ciudadanos, todos los ciudadanos, en la toma de decisiones que se lleva a cabo en el Poder Judicial, pues es uno de los aportes principales, ¿no? En la democratización del Poder Judicial. Otro segundo aspecto muy importante, que yo creo que es la democratización y conocimiento, y la capacitación y conocimiento de lo que hace el Poder Judicial al interior, para que los ciudadanos conozcan y conozcamos qué es lo que hacemos o lo que se hace en la Suprema Corte de Justicia, cómo se accese y cómo se garantiza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea justa, sea humana, sea socialmente responsable de las tomas de decisiones y que las tomas de decisiones son en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, uno de los temas también importantes para mí es la capacitación, porque evidentemente tenemos como la base jurídica de que los que llegan o los que aspiramos a un cargo de ministro, pues deben de tener las bases jurídicas para efecto de darle legalidad a su toma de decisiones y de tener la capacidad de generar criterios jurisdiccionales que puedan empatar la realidad social con la realidad jurídica y la armonía que requiere el país para transitar hacia un mejor Estado de Derecho. Gracias por la respuesta. Bien, me corresponde hacer la segunda pregunta y ¿nos puede hablar sobre los procedimientos para la conformación de jurisprudencia y precedentes del Poder Judicial de la Federación? Sí, claro que sí. Bueno, pues para el tema de jurisprudencia, pues tienen que ser 5 sentencias en el mismo sentido por parte de la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, en materia constitucional, para efecto de que tenga un precedente jurídico como tal y vaya generando los aspectos sociológicos y jurídicos que debe tener un juzgador y tomar en cuenta conforme a las normas e ir generando una interpretación jurídica de la misma norma, pues se debe tener los precedentes en cuenta y evidentemente que vayan las 5 sentencias en el mismo sentido, para efecto de que se pueda tomar como un criterio que nosotros como juzgadores lo tengamos que tener como base, ¿no? Ya sea como una norma que no sea constitucional, una norma que no haya estado bien establecida, o la interpretación que es al final del día lo que se busca por parte de la jurisprudencia de cómo se tiene que aplicar ciertas normas que en su literalidad no nos da para poderle establecer a un ciudadano o para establecer en una sentencia lo que conforme a derecho le corresponde a cada una de las partes. Por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que son el tema del control de convencionalidad, ¿no? Que al final del día debemos de basar los criterios, si bien es cierto, en todo nuestro marco jurídico, estableciendo con apego a la Constitución, también debe ser dentro de nuestro marco jurídico apegado al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento que debe hacer la Suprema Corte de Justicia del respeto a los derechos humanos y de los tratados internacionales que ha suscrito México, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Le consultaría a mis compañeras si quieren hacer otra pregunta. Sí. Adelante. Muchas de las causas por las cuales se ha reformado la Constitución en el tema del Poder Judicial
en este caso Poder Judicial Federal, es acercar la justicia a la ciudadanía. En ese sentido, de ser usted electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál sería su propuesta en general para la elaboración de las sentencias? Sabemos que deben de estar debidamente fundadas y motivadas, pero ¿cómo vislumbra usted una conformación de una sentencia que cumpla este tema de estar cerca de la ciudadanía? Yo creo que uno de los temas también, y me regreso también un poquito a la pregunta de nuestra comisionada Ana Patricia, es el tema de cómo hacer accesible los temas de justicia a los ciudadanos. Una sentencia, como le digo, debe estar fundada y motivada para efecto de que pueda ser una buena sentencia, pero principalmente tiene que ser justa, ¿no? Entonces, la forma que yo podría aportar siendo ministro, independientemente de la discusión, sino en términos legales, es el ver cómo llevar a cabo con la suficiente transparencia el que el ciudadano que acude al Poder Judicial tenga la certeza de lo que se le está diciendo, y también es un tema de comunicación, porque actualmente los ciudadanos, si usted le pregunta a una persona que no es abogado, pero que está recurriendo a algún tribunal en cualquiera de las materias, pues no llega con la confianza con la que debería llegar, porque piensa que hay un tema de corrupción, de que el abogado se le va a vender, de que el juez no va a hacer su trabajo, que el magistrado no va a hacer su trabajo, o que el ministro de la Suprema Corte obedece a cuestiones de carácter política, que fue lo que en muchas de las ocasiones es lo que motivó un cambio, ¿no? De que se privilegiaba el tema político por encima del tema jurídico y por encima del tema social. Entonces, yo creo que uno de los aspectos muy importantes que se tienen que trabajar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por parte de los ministros, el cómo comunicar y cómo llevar a cabo un enlace ciudadano, pero no un enlace ciudadano viendo de la concepción que siempre ha tenido la Cámara de Diputados o por parte del Poder Ejecutivo de me acerco a los ciudadanos para ver qué quieren, sino con un aspecto un poquito más profesional de hacerle saber al ciudadano cómo es que trabaja la justicia en México y cómo la vamos a ir mejorando para que sea accesible a todos los ciudadanos. O sea, escuchaba yo en estos días en medios de comunicación con motivo del procedimiento que decía, no, es que voy a ir una persona que dijo que iba a ir a las prisiones y demás, ¿no? Entonces, a veces parecieran ideas un poquito locas, pero yo creo que también hay que, como ministro de la Corte, yo me comprometería a ser disruptivo, ¿no? Hay que pensar un poquito afuera de la caja de lo que tradicionalmente se ha hecho para efecto de buscar nuevos contactos con la sociedad en general y cómo comunicar cuáles son esos enlaces o cuáles son esos contactos, cuáles son esos puntos de coincidencia, porque al final del día un ministro pues es un ciudadano común. Yo festejé mucho el que se abriera esa posibilidad, porque pues yo no aspiraría a ministro, ni siquiera suspiraría a ser ministro si no tuviera yo una relación con alguien. Eso era en el pasado. En esta ocasión, pues cuando se abrió la convocatoria, pues llevo muchos años ahora sí que estudiando y preparándome legalmente y trabajando para mi país en posiciones de carácter público, con vocación de servicio. Entonces, cuando es la única posibilidad, yo le decía a mi esposa, y tengo 2 chiquitas, ¿no? Porque les tengo que explicar lo que hago. Y le decía yo a mi esposa, le digo, es la primera vez en la historia del país que puedo yo apuntarme para aspirar a la posición más importante que en mi carrera jurídica puede aspirar un mexicano, que es a ser ministro de la Suprema Corte de la Nación, que de otra forma no podría ni aspirar ni apuntarme en ningún lado si no es que llegase a conocer a alguien de buen nivel. Entonces yo creo que es una parte muy importante el que el ciudadano sepa que los que podemos llegar a ser ministros de la Suprema Corte es porque se nos está abriendo la puerta y porque el ciudadano va a poder definir
a quién quiere, en quién puede confiar, y también una parte muy importante, que es una carga adicional que nunca había tenido la Suprema Corte y nunca había tenido un magistrado, que tiene que responder por a quien votó. O sea, va a ser elegido por el pueblo, va a ser elegido para efecto de acercar la justicia al pueblo, y él es el que lo está nombrando. Si bien es cierto, hay un procedimiento de elegibilidad, idoneidad, que es lo que estamos pasando en este momento, cuando se llegue a la boleta, pues va a haber la gente la que vote por mi nombre, ¿no? Entonces es un compromiso todavía mucho más fuerte que si fuera propuesto por alguna persona para el cargo. Entonces yo la verdad celebro que este procedimiento sea tan abierto, y la forma de llevar la justicia al ciudadano, de cambiar un paradigma de justicia por una justicia más humana y más social para generar una armonía social, pues yo creo que es básico el poder establecer buenos puntos de contacto y de buena imagen, porque ahorita desafortunadamente no hay buena imagen o no hay confianza en lo que es el Poder Judicial. Entonces, con este procedimiento, que es un procedimiento transparente y es un procedimiento un minuto para cerrar, por favor. Es un procedimiento profesional, yo creo que es una muy buena oportunidad también para que el ciudadano sepa que tiene la oportunidad de elegir a quien le va a hacer justicia, que tenga la confianza de que cuando se acerque un órgano jurisdiccional, un órgano de justicia, va a ser uno transparente, otro que no va a ser un tema que se pinte o que tenga algún sesgo de corrupción, que a veces es mucho el sentir del ciudadano, y dos, que tenga la garantía de que va a ser una situación justa para la armonía social que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo le agradecemos su tiempo y sus aportaciones, y le pedimos esté atento a las notificaciones que le vamos a hacer de posteriores, y muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes, que tengan un gran día. Igualmente. Gracias.